Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, un encuentro especial. Hoy vamos a ver algo diferente de la salud, vamos a tener una mirada distinta, estamos muy contentas. Y bueno, pues bienvenidos a este espacio que hemos denominado Humanizar la Vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Hola Marce querida, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan y muy buenas noches a nuestro invitado especial. Siempre tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción. Tenemos una persona que nos va a comentar una propuesta diferente, como tú dices. Él también está trabajando intensamente por humanizar la vida, haciendo la diferencia en los espacios que se está moviendo. Él es antropólogo, es músico, y bueno, también nos va a contar qué más hace además de eso. Bienvenido, Bernardo Rosso, a este espacio. Buenas noches Marce, Bea. Un saludo especial a todas, a todos. Gracias por la invitación. Esperamos que lo que pueda compartir esta noche no solo me presente a mí, ¿no?, como individuo, sino que tal vez pueda servir para los objetivos que ustedes están trabajando, que desde entrada me parecen hermosos y además muy necesarios, ¿no? Humanizar la vida en general, no solo la salud, por ejemplo, sino humanizar la vida. Yo creo que es uno de los objetivos más necesarios, pero también difíciles y desafiantes, ¿no? Hay mucha discusión de qué sería lo humano, la humanidad, más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, pero también creo que merece, ¿no?, una discusión, una recalentadita, digamos, de ideas que pueden ayudarnos a recordar, sobre todo a recordar, yo creo, ¿no? Y pues nada, espero que 2 o 3 ideas que yo pueda compartir con ustedes puedan, como dice la Bea, hacer la diferencia para alguien en algún lugar. Buenas noches. Qué lindo, qué lindo. Bienvenido, bienvenido, Bernardo. Bueno, pues vamos antes de iniciar, les voy a pedir que iluminen sus espacios. Este es un ritual que hacemos en todos los encuentros, en señal de luz, sobre todo en este tiempo, ¿no? En este tiempo que parece oscuro, que hay personas que iluminan. Y un poco también la idea es iluminar este espacio virtual, proponiendo encuentros diferentes en las redes sociales, que nos muestren una mirada distinta también. Así es. Bueno, ya hemos iluminado los espacios y ahora entramos a conversar con Bernardo. Bernardo, ¿Me cuéntanos. permites antes, Bea, hacer Sí, algo que adelante. para mí es Sí, importante? sí, Voy a sí, por sacar favor. permisito, ya voy a pedir permiso para poder levantar una conversación. Nosotros trabajamos mucho con la mamita Coca y siempre que hacemos una cuya, un encuentro, pedimos que la mamita y los abuelos, abuelas nos estén no solo acompañando, sino también poniendo amor en la palabra. La palabra es un canal, una vía muy, muy importante, muy necesaria, pero hoy por hoy puede cargarse también con energías que no deseamos o que no hacen bien. Entonces, si me permiten, con el permiso de ustedes, Asquero Maquipanay, abuelos, abuelas, Pachamamita, Pachatata, Pachatay, Pachaaukim, licencia Mampi, mamita, licencia Mampi, abuelito, Uybiris, Atachilas, Apus, Maranis, Apachitas, Tatarayo, Mamarayo, Ayamama, Cota Caguaña, mamita, Tatarayo, Mamarayo, Huacas de este territorio, permisito, licencia Mampi, para compartir una palabrita, nuestras experiencias, que nos abran la conciencia para sabernos escuchar, que nos abran la palabra, que venga con amor para poder llegar a los corazones, no solo a las mentes de los hermanos y las hermanas. Permisito con tu mamá, permisito Huacas de este territorio, espíritus de este territorio.
ya. Ahora sí. Estamos listos. Pero además, qué linda manera de pedir permiso para que en las palabras haya amor y no solo llegar a las conciencias, también a los corazones. Que esa sea la guía de este encuentro. Comenzamos conociendo a Bernardo y pedirte que tú nos cuentes quién es Bernardo. A ver, he nacido aquí en La Paz. Desde muy pequeño he tenido una proximidad, una cercanía, una afinidad y una curiosidad con la música. Eso es lo primero que me acuerdo, digamos, como para hacer referencia de algo que me ha constituido, ¿no? Después, sí, me gustaría comentar que paralelo a este camino marcado por la música y la conciencia con los sonidos, también he tenido una experiencia larga en los hospitales, con las enfermedades, los tratamientos, las operaciones, los accidentes. Pues para saltar un poquito, más tarde ya en la universidad, a estas alturas sentía mucho que tenía algo que hacer fuera, o sea, no en las ciudades, sino en el campo. El primer intento ha sido estudiar agronomía. No pasó nada. Un año más o menos, año y medio creo que lo intenté, pero descubrí que no era el trabajo. Y de ahí pasé directo a intentar antropología y de ahí me quedé. Pues, ¿qué más te puedo decir? En ese camino he tratado también de conciliar la antropología con la música en términos de ya una actuación más a nivel profesional y todo esto. Y muy tardíamente, a mis 38, 40 años, acabé haciendo un doctorado en etnomusicología y ahí pude juntar estos dos caminos, ¿no? Pero no fue suficiente porque más o menos luego de haber logrado ese doctorado, unos años después enfermé de cáncer, ¿no? Que para mí ha sido un marcador de camino, ¿no? Ha sido un evento, un episodio muy importante, yo diría fundante en mí, más que una desgracia. Ha sido un llamado, en resumen, un llamado, ¿no? Que me ha permitido levantar conciencia sobre muchas cosas, haciéndome aprender no solo qué es la enfermedad, sino también qué podría hacer. Y nada, desde entonces ya vengo caminando en un camino espiritual, en un camino de sanación, y con los años acabé consagrándome también como yatiri. Entonces estamos trabajando con varios hermanos, hermanas, en una comunidad que se llama Pachataki, y que estamos procurando justamente eso, ¿no? Constituirnos como seres humanos, realmente honrar el proyecto de ser cada vez mejores seres humanos y tratar de aprender siempre en consulta con plantas maestras, con la misma mamita coca, con el abuelo tabaco y otras plantas que son muy importantes para nosotros, aprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Ese es un camino que hace unos 6 años más o menos he comenzado y bueno, lo cual se ha vuelto más desafiante, más intenso, como ustedes también habrán vivido en los últimos años, ¿no? Por este tema que ha tocado la salud y que ha removido tantas cosas, ¿no? Y que nuevamente nos permite o nos da la oportunidad de volver a plantear varias cosas, ¿no? Entonces, así, el cuento cortito, he estado procurando articular ahora sí, en un solo camino, lo que puede hacer la ciencia social, la antropología, lo que puede hacer la conciencia sobre el mundo sonoro y los sonidos y la música, lo que pueden hacer las medicinas como sujetos,
la medicina como sujeto, luego podemos hablar de eso, y trazarlo para que se pueda ayudar de todas las maneras posibles a hermanos y hermanas que van buscando, ¿no? Van preguntando, digamos, en sus caminos, ¿no? Eso para decir algo. Wow, son muchos caminos hacia dónde ir. Quiero retomar esto que decías al principio de recordar, ¿no? Vamos a recordar. ¿Cómo viene esto a lo que estás haciendo actualmente? ¿Qué vamos a recordar y qué respuestas has encontrado en estas preguntas, ¿no? De por qué está pasando lo que está pasando y qué Ya, a recordamos. ver, recordar, yo creo que implica, en esto que trato de explicar, no significa recordar algo en particular, sino permitir que la memoria sea un acto constitutivo para el sujeto, ¿no? Para cualquiera. ¿A qué me refiero con un acto constitutivo? A que si nosotros logramos prestar atención, no solo en toda nuestra trayectoria, en nuestro camino como sujetos, sino también en cosas que han pasado hace muchos años y cómo los que han venido antes que nosotros han resuelto las cosas, pues seguramente vamos a encontrar muchas respuestas ahí. Dentro de lo cual habría un aspecto hermoso también, que es recordar con el cuerpo. ¿Sí? Nosotros tenemos la impresión, yo diría la certeza, que en el cuerpo pasa todo, ¿cierto? Por cierto, la enfermedad, pero también a través del cuerpo pasa la vida misma, ¿no? Con toda la información, con toda la memoria, ¿cierto? Entonces, prestar atención al cuerpo de una manera muy atenta, muy profunda, es un acto de memoria también que es constitutivo, como decía. Es decir, gracias a eso nos vamos a aplomar, nos vamos a constituir como sujetos, mejor todavía como buenos seres humanos. Entonces, el acto de recordar implica, digamos, realmente recurrir al cuerpo como casi como una antena, como un imán. ¿No es cierto que gracias a esto podamos prestar atención, descubrir lo que ya está ahí? ¿Sí? Alguien diría, pues, por supuesto, el cuerpo es el campo privilegiado que te va a manifestar todos los síntomas en un cuadro patológico, en una enfermedad, en una condición crítica, ¿no? Pero también el cuerpo es un campo privilegiado que también te va a mostrar dónde está la medicina, dónde están las respuestas, dónde están las relaciones y cosas así. Entonces a eso me refiero, espero haber sido claro, que el no es recordar en algo, recordar algo particular, sino más bien tener el recuerdo y la memoria como una estrategia para atendernos, ¿no? Sobre todo para hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Vale. Y a propósito de esto, perdón, Bea, para que no me vaya la idea, a propósito de este recordar, de mirar tu cuerpo, de mirar hacia adentro, ¿cómo has recordado, cómo te has mirado cuando has tenido ese proceso de cáncer que nos contabas hace un momento? ¿Cómo ha sido ese proceso? Me imagino que ha debido ser muy, muy fuerte, ¿no? Muy intenso. Y para bien y para mal, porque uno primero va a descubrir una persona abandonada, pero no abandonada por el otro, sino por sí mismo, ¿no? Una persona abandonada que pues se ha descuidado radicalmente y el cuerpo va a ser la punta de lanza, ¿no? Que te va a mostrar todo el orden de descuidos que traes cargando, digamos, ¿no? Pero digo para bien y para mal, porque también descubriendo tu cuerpo nuevamente, aunque tengas 40, 50 años, de repente vas a poder encontrar muchas vías para poder reestablecer, recuperar, restituir relaciones. Nosotros sostenemos que es fundamental hoy en día recuperar, restituir, recordar relaciones con el mundo no humano, con el mundo más que humano, para resumirlo de una manera, que no tiene nada que ver con religiones, por si acaso,
y que de esa manera hayamos muchas vías para poder no solo recuperar la salud, sino también la conciencia en el camino, es decir, a qué he venido este mundo, ¿no? Eso. Vero, es interesante lo que nos dices y nos planteas porque nos propones una mirada integral, ¿no? O sea, el cuerpo como una vía para escuchar, para encontrarnos, para revisar la vida misma, ¿no? Porque tú decías bien, por el cuerpo pasa toda la vida. ¿Cómo entiendes desde esa perspectiva el tema de la salud? ¿Qué es estar sano? A ver, estar sano no creemos nosotros que pasa por tener buenos resultados de análisis de laboratorio, digamos. ¿No? Eso por punto número 1, ¿no? Creemos que la salud, si puede ser empleado ese término todavía, es la evidencia de las relaciones que uno tiene, ¿no? El estado de la salud, para decirlo de otra manera, el estado en que está tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma, como quieran ustedes, es la evidencia de qué relaciones tienes y sostienes y cómo están, el estado en que están esas relaciones. Dicho de otra forma, la salud entonces nos va a mostrar todo el campo de prácticas y de relaciones que nos caracterizan. Entonces hay algunas relaciones que nos pueden acrecentar, nos pueden añadir determinadas cosas y otras relaciones que nos pueden quitar, ¿no? Nos pueden restar, disminuir, ¿no? Otras relaciones nos permitirán mantener cierto estatus o cierto nivel o cierto balance o cierto equilibrio, pero va por ahí. Entonces, cuando alguien aparece con un estado negativo, hasta lamentable de salud, la primera pregunta que hacemos es ¿cómo están tus relaciones? Y fíjense que también ahí dentro está el asunto de la relación contigo mismo y la relación con tu cuerpo. La relación con los alimentos, la relación con tu espacio, con tu casa, como espacio, ¿no? La relación con tu familia, con tus seres queridos, las relaciones en tu trabajo, en la calle, las relaciones con los medios de comunicación y las redes sociales, la relación con la llamada naturaleza, la relación con lo espiritual, con las entidades mayores, con los seres no humanos, con los seres más que humanos, la relación con el cosmos, ¿no? Eso para mí es el asunto, ¿no? Entonces, yo siento que la salud no es un asunto de un campo especializado del conocimiento, ¿no? Digamos, particular. No, eso es tema de los médicos, digamos, ¿no? No, la salud es la cosa más integral y más compleja y articulada que puede existir. No, es la razón de nuestra vida, es la evidencia de qué tipo de alientos están habitándonos. Exacto, muchas gracias, porque en realidad esa es la mirada a la que nos adherimos, ¿no? Porque hemos empezado este espacio con humanizar la salud y nos hemos dado cuenta que de lo que se trata en realidad es de humanizar la vida, o sea, de que no es la salud, es la vida misma, ¿no? Tú hablabas de una serie de relaciones súper complejas en todos los ámbitos, tu espacio, los alimentos, tus relaciones, tú mismo, el cosmos. Es una integralidad que abarca todo y que para mirar, pues es una nueva forma de vernos, ¿no? Mirarnos desde ese todo, o sea, no es mi examen de sangre, no es cómo va la orina o no es cómo está latiendo mi corazón o mi presión alta o baja, son muchas más cosas, trasciende a todo eso y esa es una mirada que también nos está marcando un camino distinto, o sea, nos está abriendo las posibilidades de vernos, de conocernos y de conectarnos con la vida. Así es que te agradezco por esa mirada. Y podría, si me permites, podría destacar una cosa que es importante, que es, yo sé que es muy común decir esto, ¿no? Hay personas que no están conectadas o hay una desconexión en la gente, ¿sabes? Yo creo que no existe eso.
Yo creo que no existe ningún ser vivo que pueda estar desconectado. Entonces, No estaría si vivo. entendemos, claro, sí, entonces, no, es más radical todavía, porque hasta los difuntos están conectados, ¿ya? Tienes razón. Entonces, porque los difuntos son otra forma de vida también. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la impresión, y así trabajamos con los hermanos, las hermanas en esa comunidad, de que más bien el tema es cómo están, o sea, con qué ámbitos y qué tipos de energía y qué tipo de inclinaciones estamos conectados. Puede ser un buen camino o puede ser un problema. ¿Cierto? Entonces, yo mismo a veces uso esa palabra de la conexión o falta de la conexión, ¿no? Pero así, siendo rigurosos, pues no es que no haya una conexión en absoluto, sino más bien habría que revisar, ¿no? Habría que revisar de nuevo, ¿no? Por eso entiendo digamos, hablar de salud es hablar de relaciones y, si quieren ustedes, en consecuencia, de conexiones, pues, ¿no? Y por supuesto, muchas veces que tratamos personas con algún padecimiento, descubrimos que hay conexiones que no deberían estar presentes, que no deberían suceder, ¿no? Y ahí que está el trabajo, ¿no? Me quedo con esta palabra relación, ¿no? Porque no es ni conexión ni desconexión, sino la relación, el vínculo puede ser, ¿no? El vínculo con tu cuerpo. Hablamos la salud como las relaciones. Y desde esta misma idea, ¿cómo sería, digamos, la falta de salud o la enfermedad? Digamos, podríamos decir que se están haciendo demasiado presentes relaciones que generan desorden. O si quieres, estamos vinculándonos con energías o tendencias, inclinaciones que nos desordenan. Entonces, esa es otra forma de añadir a la pregunta que me hacía la Bea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pensar? Ojo, yo no estoy definiendo, no estoy en un ámbito de definir y proveer un concepto académico o algo así. No, lo que les comparto es cómo podríamos pensar a la enfermedad, que ese es un acto que me parece muy necesario hoy en día. Entonces, si estamos de acuerdo de que aquí es un tema de relaciones, también podríamos entender que tiene que ver con ciertos órdenes, ¿no? Pero ahí parece que hay una palabra medio picante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene la tendencia de reaccionar a palabras como orden o norma, ¿no es cierto? O ley o algo así. Claro que tiene una carga, ¿no? Semántica bien pesada estas palabras, pero si recordamos, y simplemente mirando, para decirlo de otra manera, si miramos a una florcita, ¿no es cierto? Y vemos cómo está constituida en sus más bellos detalles, vamos a descubrir una cosa muy ordenada, ¿cierto? Y todo el entorno que está alrededor de esa florcita también, en fin, ¿no? Son ejemplos así pequeños, o cómo se comporta una mariposa, algo así, que más allá de sonar romántico y qué sé yo, nos permite encontrar que ahí hay normas, hay órdenes, hay equilibrios, hay formas de hacer. Sobre todo hay relaciones, ¿no? Entonces, ahí que voy con esta idea de orden, ¿no? Entonces, es muy probable que una enfermedad deviene de una situación en que hay relaciones que están provocando desorden, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Buenísimo, gracias. Mer, en algún momento tú mencionabas este concepto de la medicina como sujeto. ¿A qué se refiere? A ver, por favor, nos gustaría que nos profundices esa idea. Ya, voy a tratar. A ver, la forma más sencilla es cuando me he enfermado, he comenzado a descubrir que todo lo que sucede a mi alrededor no es que está solamente afuera de mí, o sea, ya no hay una separación entre lo interior y lo exterior,
Ya no existe eso, porque más bien he comenzado a aprender cómo todo está fluyendo, ya sea alrededor mío o a través mío. Y la forma en que yo me estoy vinculando, imagínense, para que me entiendan mejor, y esta es una idea que la cobro de un antropólogo que estamos leyendo mucho, que se llama Tim Ingold. Él habla mucho de no una red, no sirve la idea de red, sino de una maraña, ¿no? Como cuando tienes tu ovillo de lana y se te deshace, ¿no es cierto? Y es así, pero un desorden y comienzas a rascarte ahí, como desato eso. Esa es la vida. Ahí no hay una red ordenada de actores, de relaciones, no. Ahí hay toda una serie de líneas, digamos, ¿no? Que se están encontrando o alejando, se están asociando, se están enredando, se están soltando, vienen de una infinita cantidad de direcciones y van a una infinita cantidad de direcciones, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refiero cuando podemos prestar atención que la enfermedad no es un episodio dentro de tu cuerpo. La enfermedad es algo que está pasando a través de tu cuerpo y claro que hay que prestar atención. Los epidemiólogos me darán la razón diciendo, claro, pues te vas a, y justo ahora el tema más caliente, ¿no? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a respirar? Porque está fuera de tu cuerpo y vas a permitir que entre. Pero si nosotros creemos esta idea, entendemos esta idea, no hay necesariamente un ámbito que separe lo interior de lo exterior, y si llevamos hasta la mayor radicalidad de esta idea, pues también va a implicar aquello que pueda pasar a través tuyo, que no es necesariamente material o que no es necesariamente un virus, una bacteria o algo así. Puede ser un ser vivo. ¿Ya? Un ser vivo que, repito, no es un microorganismo, ¿no? Y que más bien, siendo un ser vivo, tiene una intención, tiene una conciencia, tiene una larga historia, tiene una línea que lo está trayendo para toparse con la línea de tu vida, y pues eso puede traer una bendición como puede traer una enfermedad, dependiendo quién es, con qué intención viene, qué energía o inclinación tiene, ¿no? Esa es la idea primera, ¿no? Entonces, cuando comienzo a descubrir que yo tratando mi cáncer con quimioterapia, con radioterapia, con X y Z, no iba a terminar de atender mi enfermedad, ahí descubrí que el cáncer tiene un motivo fuertemente afectivo, fuertemente de memoria, ¿no? De lo que traes en códigos, en deudas, en inclinaciones, en temas pendientes desde el pasado, desde tus líneas familiares, etcétera, etcétera. Ahí comienzo a descubrir que el mundo no había sido pues centrado en el ser humano, que el mundo es un suceso, es un fenómeno muchísimo más que el mundo de los seres humanos. Alguien dirá, claro, pues es evidente, ahí está la naturaleza, pero lo que nosotros tratamos de enfocar y destacar es que esa palabra no nos ayuda, la naturaleza, a entender que el mundo está poblado en términos de cohabitación, no solo entre humanos, plantas, animales, piedras y lluvia, ¿no? Sino también poblado, y con los cuales cohabitamos, poblado de espíritus, seres no humanos, seres más que humanos. Eso para hacer una primera idea, ¿no? Entonces, al tratar la enfermedad, al tratar el cáncer, comencé a descubrir que no solo mi enfermedad se debía a una serie de formas de vida que habitaban mi cuerpo y que no eran bacterias, virus, microorganismos, o, por ejemplo, metales pesados o cosas así, sino que eran formas de vida que me estaban literalmente comiendo, ¿no? Cuya voracidad, ¿no? Cuya hambre había que alimentar de alguna manera. Y este portal, la enfermedad,
me ha permitido no solo entender, sino descubrir esa bella complejidad de la vida que implica que hay de todo tipo de seres no humanos más que humanos con los cuales podemos relacionarnos, o más bien habría que evitar relacionarnos. Dentro de eso aparecieron como una bendición hermosa las plantas maestras. Las plantas maestras entonces son, digamos, algún botánico dirá, sí, yo veo ahí adelante un vegetal, ¿no? Sí, es un ser vivo, etcétera, pero la posibilidad de considerar que se trata de un abuelo o de una abuela, en términos sociales, en términos inclusive consanguíneos, en términos de género, de edad, con conciencia, con memoria, con inteligencia, con afecto, etcétera, etcétera, ya sale totalmente fuera del ámbito del reino vegetal. Entonces, el aprendizaje, para poder todavía seguir respondiéndote a tu pregunta, Bea, es que de repente este mundo está poblado por no solo plantas medicinales, sino plantas maestras, que tienen una cualidad muy particular, con una, si quieres que te lo diga así, una identidad muy clara, mitológicamente reconocida, porque por eso son abuelos, porque son, pero radicalmente antiguos, y que traen consigo no solo una profunda sabiduría, sino también medicina específica con la que se puede tratar muchas cosas fuera de los laboratorios y de las clínicas, ¿no? Entonces, plantas maestras, así como también los cerros, a los cuales se le llama tatila, pero de repente uno va descubriendo no solo que hay sí un cerro que se le llama tatila, sino que cuando comienzas a tener relación real con este sujeto, descubres eso, que es un sujeto que además de tener intenciones, de memoria, etcétera, etcétera, tiene su medicina. Entonces, es gigantesca y maravillosa la farmacia que hay allá afuera, pero cuidado con el término farmacia. No me refiero al fármaco, ¿no? Me refiero al lugar privilegiado donde puedes encontrar la forma de sanarte, ¿no? A eso me refiero. No para nada con la idea de lo químico ni nada. Entonces, ese boticario, digamos, es amplísimo y es hermoso, porque además de darte una medicina, te da la posibilidad de relacionarte con alguien, ¿sí? Y es bello porque, por eso comencé con esta idea de que no hay separación entre lo interior y lo exterior. Por ende, si tú comienzas una relación con un abuelo o una abuela, sea una montaña, sea un lago, sea una liana, sea un cactus, vas a descubrir que ese abuelo o abuela, con el corazón que viene, con la sabiduría que viene, viene también su medicina. No es un componente que se le puede extraer y separar. Entonces, yo dije, no hay nada más hermoso, porque además de que te puedes sanar con una medicina particular, te puedes relacionar con un sujeto que es inmensamente más sabio que uno, más generoso, más radical también, de eso podemos hablar. No es un mundo idílico, maravilloso de Disney World y que, ¿no? No son caricaturas como se los pinta, o con esta idea de los dioses o algo así, no tiene nada que ver con eso, pero que, digamos, una vez que encuentras una relación con ellos y ellas, pues te das cuenta que realmente no solo el mundo es viable, sino que es hermoso, ¿no? Y por lo tanto, la esperanza es algo que también podríamos repensar como medicina, ¿no? Como cuando encuentras la esperanza, encuentras esta belleza de seres, ¿no? El mundo poblado por seres que tienen una medicina tan increíble, pues, repito, no solo crees que pueden mejorar todas las cosas, pueden mejorar tu vida y tu propia salud, sino también puedes creer que es bonito vivir aquí, ¿no? Eso. Qué lindo, qué lindo. Además,
Bueno, no sé si estoy entendiendo mal, pero como que me conecto con lo espiritual, o sea, estos seres como maestros que son estos seres espirituales también de los que hablabas, puede ser, ¿no? Que nos acompañan también, o sea, que son como y la integridad, ¿no? Es decir, que son la medicina, que son los maestros, que son lo espiritual, ¿no? Y creo que el construir, no sé si está bien dicho esa palabra, pero como el construir la relación, el vínculo con estos seres, sería más o menos el camino, lo que ustedes hacen, lo que se busca, puede ser, Mm, más o menos. sí, no, sí, está bien, y sobre eso hay varias cosas que decir, pero vamos al punto, ¿no? Primero, claro, o sea, lo que estoy tratando de decir es que una vía de sanación es restituir tus relaciones, no solo con papá, mamá, abuelos, tu pareja, sino también con estos seres, ¿sí? Esto viene, por supuesto, con una idea fundamental de que no podemos extraer de ellos medicina, si es que la tuvieran, sino que hay que sostener una relación. Por lo tanto, te despierta la atención de lo que es llevar a cabo y sostener una relación con un ser vivo, ¿no? Entonces, es hermoso, va por ahí. Ahora, la palabra espíritu y espiritual también tiene su controversia. Yo sé que es de uso común, yo muchas veces lo utilizo, pero solo quería destacar algo. Yo utilizo la palabra espiritualidad como utilizamos la palabra humanidad. ¿A qué me refiero? Me refiero no solo a una condición de especie que nos pueda diferenciar de otra forma de vida, sino a una condición moral. Y me explico, es decir, que espiritualidad significa que todo está vivo y todo tiene, como los seres humanos, tienen conciencia, tienen mente, inteligencia, memoria, afectos, deseos, decisiones, etcétera, etcétera. ¿No? Si a alguien le suena esto, mucho se ha estudiado esta particularidad, esta forma de ver el mundo como animismo. Lo podemos discutir, pero esa es la idea, es tener la certeza de que todo lo que habita, todo lo que nos rodea, tiene ánimo, tiene alma, tiene ahayu, tiene espíritu, etc. En tierras altas, en tierras bajas, en la Siberia, en la Patagonia, donde quieran que ustedes consulten, los pueblos antiguos así lo han tenido claro, ¿no? Y sostenemos nosotros que es un error, por no decir horror moderno, habernos olvidado de eso. Entonces, a tu palabra, Marce, el recordar significa eso. El recordar es aceptar y asumir algo que está pasando, que no obedece a una ideología, un sistema de creencias, una religión. Es un fenómeno estrictamente cósmico. A veces nosotros hablamos de una ecología de los seres, y los seres son estas montañas, estos lagos, estas huacas, estos achachilas, son parte vital de todo, ¿no? Si me dejo entender. Sí, sí, sí. Y no puedo dejar de separar, bueno, en el trabajo que yo hago, que hacemos en cuidados paliativos, el tema de la espiritualidad está directamente vinculada con el amor. Entonces, ¿cómo desde esta concepción, desde esta forma de ver la salud, de hacer salud, cómo entra el amor y el vínculo, la relación también, ¿no? Con estos otros seres, con las personas, con nuestro propio cuerpo y no sé qué. ¿Qué concepto tiene el amor o qué rol juega el amor? ¿Cómo es el amor? Ya, a ver, en tierras altas, me refiero al mundo andino, ya, en los valles también, y en tierras bajas me refiero a la selva, ¿no? La sabana, etcétera, etcétera. Muchos pueblos antiguos han manejado un concepto que lo han nombrado de diferentes maneras, no importa, pero el concepto parece ser único, que es la crianza y el cuidado, ¿no? Para usar dos términos, ¿ya? El cuidado.
parece que por milenios los pueblos, sin ir más lejos, porque esto también se ha encontrado evidencia que en Siberia, como te decía, ¿no? En el Sahara, ¿no? Ocurre lo mismo, ¿ya? Parece que los pueblos han entendido que algo circula, pues, ¿no es cierto? Algo está circulando y que permite relacionar, que permite que diferentes formas de vida se relacionan, para bien y para mal. Pero esto que circula no es un asunto que se resuelve en tu mente ni en tu corazón. Entonces, utilizo este ejemplo para tratar, tal vez lo podemos discutir, de que quizás la idea de amor no es una idea romántica y moderna que se deposita en tu interior, que viene de afuera, en tu interior, y te hace sentir algo, y que después hace que tú exteriorices, ¿no? Desde tu interior hacia afuera, eso que llamaríamos amor. No voy a entrar en una discusión de los planos psicológicos, de este plano psíquico, de lo que podría estar pasando, porque es un plano real, ¿no? Y todo eso del individuo, ¿no? Pero ahí está un problema. Nosotros creemos que si hay algo que se le puede llamar amor, no es en absoluto un asunto individual. Es el plano más relacional posible, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo estos pueblos antiguos despliegan cariño, despliegan cuidado, no solo a su pareja, a sus papás y todo, sino a todo lo que les rodea. Ahí está un detalle. Por eso tengo la impresión de que ese principio de que nos han dicho, nos han enseñado, de que nosotros desplegamos amor a nuestros seres queridos, es un acto que probablemente habría que cuestionar, porque si es que estamos de acuerdo que existe el amor, debería ser para desplegar a todo tu alrededor, ¿no? Y de ahí te doy varios ejemplos bien bonitos, porque si tú te compras hoy día una chompita en la 16 de julio, ¿no? Por más que haya sido de 5 pesitos, así tu chompita, la puedes recibir y la puedes challar y le puedes decir bienvenida a mi vida y espero que yo te voy a cuidar y espero que me abrigues en este invierno, ¿no? Y la challas, y ¿me entiendes? Entonces, comienzas a descubrir que esto del amor y el profesar amor no tiene por qué ser solamente a los consanguíneos o a tu pareja, ¿no? O a tus compañeros o compañeras, inclusive sexuales y qué sé yo, sino que debería ser el acto más extendido posible, ¿no? Entonces ya, no importa, sigamos hablando de amor, pero que, por ejemplo, ¿no? Yo decía, ¿cómo podríamos trabajar con personas que necesitan sanarse y descubrir esto que podríamos llamar amor, ¿no ves? Digamos, porque están viviendo quizás una situación de desamor, lo cual yo creo que no existe, pero imagínense que el primer acto terapéutico sea sacarlos a la naturaleza, ¿no es cierto? A sentir algo que es bien bonito, cómo pueden recibir amor de diferentes formas de vida, ¿no? Así, el amor que puede venir a través de la fragancia de una flor, ¿no? De un fruto, de un árbol, ¿no? Además con esta sustancialidad de la pulpa de la fruta y este olor, la fragancia, toda esta, ¿no? Yo creo que no hay acto de amor más complejo que ese, ¿no? Que un ser vivo te entrega parte de su ser para que tú no solo te alimentes, sino que disfrutes de alimentarte, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Yo creo que las clínicas deberían estar plagadas de jardines y de plantaciones ¿no? Por lo mismo, ¿qué implicaría asumir tratamientos que conlleven a los llamados pacientes a sembrar, a cuidar la tierra, a ocuparse en eso de qué significa el cuidado, ¿no? Entonces a eso quería llegar, ¿no? Que es el cuidado. Uno puede olvidarse de cuidarse, olvidarse de cuidar a su entorno inmediato,
olvidarse de cuidar a el entorno no humano y más que humano, pero olvidarse de lo peor, que ese entorno, a pesar de que uno no se acuerda de ellos, lo siguen cuidando. Somos constantemente cuidados, por lo tanto, amados por estas entidades, ¿no? Que ya es otro tema. Muy bien. Es una mirada como más que lo trasciende a uno, ¿no? Es mucho más, va más allá. ¿Y cómo funciona este proceso terapéutico? Si alguien llega a ti, ¿cómo trabajas con una persona que te busca, que tiene un problema de salud? ¿Cómo funciona este proceso, Bernardo? A ver, por lo general hay dos cosas importantes, ¿no? Que nosotros podamos comenzar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De conversar. Conversar para que no solo esta persona te vaya explicando qué ha pasado en los últimos tiempos, por cómo ha caminado, esa es la palabra. Esa es una pregunta hermosa, ¿no? ¿Cómo estás caminando? Sí, ese es el acto, digamos, de diagnóstico más importante que yo considero que se podría desplegar, ¿no? ¿Cómo estás caminando? Bajo el concepto de camino, es decir, este concepto andino de camino, que es el taqui, digamos, ¿no? Que el camino es todo, ¿no? Cómo están tus relaciones, cómo está tu conciencia, cómo está tu orden, tu equilibrio, con quiénes te relacionas, qué eventos han venido sucediendo, lo cual incluye que puedan prestar atención y compartir con uno cosas como los sueños, cosas como el sueño es, ¿no? El mundo onírico es también radicalmente importante. Además, cómo está su ánimo, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo, en fin, ¿no? Y al mismo Dios decía, no solo esta parte, ¿no? Que la persona relate, ¿no? Hay esa narrativa personal de en qué está, sino también que podamos ir ya sintiendo, pues, ¿no? Llega una persona y se viene con todo, pues, ¿no ve? Entonces, en ese momento sentir qué se está trayendo, ¿no? Muchas veces levantamos tabaquito para que sea haya una sensibilidad mayor al respecto de cómo está esa persona, entonces ya uno fácilmente puede ir percibiendo depresiones o, en fin, varias cosas, ¿no? Ahora, lo siguiente que es, yo creo, así de importante, o yo diría más importante todavía, es hacer una consulta, que es recurrir a una planta maestra para que pueda mostrar la complejidad de lo que está pasándole a esa persona. A esa consulta me refiero a una consulta con la coquita, ¿no? Esta vendría a ser, alguna vez decíamos, es como el escaneado más completo, porque no solamente la coquita te va a hablar de esa afección que tú tendrías, ¿no? Digamos en la rodilla o algún tema de que no puedes dormir o algo así, sino que te va a escanear todo ese ámbito de tus relaciones, ¿no? ¿Cuál sería pues, en la clínica el examen más riguroso? Creo que una tomografía, ¿no? O hay otro que es más caro, ¿no? Que es... Una PET, un escáner total. Un ¿no? PET scan. Ajá, que es así, que en colores 3D, no sé qué. Yo siento que eso hace la coquita, ¿no? Porque te va a mostrar todo, tu plano físico, anímico, tu plano, tus relaciones y el estado en que están tus linajes, cómo te están viendo los abuelos, las abuelas, achachilas, huacas, en fin, ¿no? Y claro, va a develar ahí muchas cosas que incluso la persona no quiere mencionar. Sí, entonces, por eso es así, ¿no? Hasta a veces preguntamos nosotros, ¿realmente quieres hacer la consulta, no? Porque luego no digas, puta, no, para, ya no quiero saber más, ¿no? En fin, trato de dar ideas de la complejidad de lo que es hacer una consulta de coca, ¿no? Entonces, solamente así es que uno comienza a trabajar, ¿sí?
Tanto así que inclusive esa consulta puede poner en evidencia que uno no tiene la mano para atender a esa persona. No tiene ni la fuerza, ni la experiencia, ni la energía, ni las herramientas o las medicinas para poderla atender, ¿no? También incluso se puede preguntar quién podría atender, digamos, los colegas, maestros, maestras que conocemos, pues que manejan otras medicinas o tienen otra mano. Ese es un concepto bien bonito, ¿no? Si uno tiene mano o no, o quién tiene buena mano para tratar a esa persona, pues ahí incluso se hace esa consulta, ¿no? Si, para dirigirla directamente, ¿no? Entonces, me parece una cosa bonita, porque no porque llega a ti, tiene que ser curado por ti, ¿no? Si puedo explicar eso, ¿no? Sí. Bueno, en términos médicos, el diagnóstico, pero realmente desde una mirada completamente integral, creo que ese es el encuentro con la mirada más integral, ¿no? Porque realmente podemos ver todas las dimensiones, ¿no? Y bueno, pues ya para ir, antes de cerrar, hemos pedido, hemos preguntado a las personas que hemos invitado a este espacio que nos cuenten su experiencia, cómo han vivido este tiempo de COVID, cómo se ve, cómo se ha visto, cómo se está viendo esta pandemia desde lo que tú haces, cómo tú lo has visto, cómo lo has experimentado, cómo lo has vivido. Si me permites, antes de entrar a eso, que es un tema Claro que bien sí. bonito y necesario, quería decir una cosa también que es bien importante, porque así recibimos muchas personas y a veces se traen una duda que es bien particular. Y dicen, o sea, vienen con esta prejuicio de que si van a comenzar tratamientos o alguna forma de atender sus padecimientos, sus dolencias, sus enfermedades, lo que sea, con la vía espiritual, tienen que abandonar la biomedicina, ¿ya? No hay nada más erróneo que eso. O sea, no podemos seguir con la idea de que deban elegir uno u otro, ¿no? Pero muchas veces, decenas de veces, hemos hecho consulta en la Coquita para ver cómo está yendo, no sé, una quimioterapia, si tiene que tomar la última dosis en no sé qué, o si está el aparato que le está haciendo la radioterapia, está bueno, ¿me entienden? Muchas veces la mamita Coca decía, por supuesto que tiene que seguir, ¿no? Hasta el final, aunque no le guste, ¿no? Entonces, no es excluyente, no es exclusivo, ¿ya? La idea es que habría que recuperar esta noción que es muy antigua y que no es solamente de los pueblos indígenas, ¿no? También había esto en Europa en los tiempos más primordiales, por decir así, que era que todo el conocimiento era un asunto holístico, ¿no? Uno podía ser tan matemático como tan artista, ¿no es cierto? Uno podía negociar con los espíritus y al mismo tiempo recibir una cirugía en la cabeza, no sé, no deben pelearse estos ámbitos. Entonces, ya si el sistema de salud hoy en día no está logrando encontrar las formas de integrar estas sabidurías y estas prácticas y relaciones, allá el sistema de salud, pero por lo menos en nuestros corazones no guardemos esa contradicción, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que pueden seguirse estos dos caminos, no se pelean para nada. Eso quería decir antes de que cambiemos de tema. Gracias por aclararlo y, o sea, con esto le pones el punto de que esto es integral, porque esto es integral, ¿no? Es también integrar la ciencia, la medicina, es parte de también. Gracias por eso. Sí. Hay un historiador, Chakrabarti, que decía una cosa muy sencilla, muy chiquita. Decía, el conocimiento y la ciencia moderna occidental es indispensable, es importantísima y debemos agradecer toda esa trayectoria, pero es insuficiente. Listo.
¿cierto? Entonces, no volquemos toda nuestra atención a este conocimiento para que se vuelva dependencia, porque ya es otra dependencia, ¿no? Y con eso abro el asunto del COVID, porque la primera cosa que hemos podido ver ha sido el asunto de la dependencia que ha tenido la sociedad a la medicina, a la biomedicina y al mundo farmacéutico, ¿no es cierto? He podido trabajar en campañas llevando medicinas, pero también llevando, por ejemplo, el dióxido de cloro, muy controversial, muy peleado, a territorios indígenas en tierras bajas, encontrándome con una bella sorpresa de que muchos manifestaban cierta dependencia y cierta ya angustia, porque no solo creen fervientemente en los farmacéuticos, pero sino también no tienen plata para comprarlo, y al mismo tiempo entrando en diálogo con las personas mayores de sus comunidades que decían, no, yo no, ni me voy a angustiar, yo voy a ir a recoger estas 4 plantitas y voy a hacer mi matecito, voy a hacer nada, y desde en momentos tempranos ya estaban echando mano del matico y compañía, ¿no? Entonces, y eso que no se hablaba del matico en las ciudades, nada, yo te lo puedo garantizar, ¿no? Más o menos en junio del año pasado fui a hacer esa campaña, digamos, y ya estaban trabajando con plantitas, con toda esa sabiduría, y todavía no llegó hacia niveles mediáticos ¿no? En la ciudad para allá todo el mundo, que hembra, que macho, que ¿no? Entonces, la primera impresión ha sido esa, ¿no? Que la herida ha sido profunda porque no era un problema solo, como decíamos al principio, ¿no? De un resultado negativo o positivo del laboratorio, ¿no? Si estás o no contagiado, sino un miedo profundo que se ha magnificado y amplificado de formas que pocas veces tengo la impresión en la historia de la humanidad ha sucedido, ¿no? Hablemos de Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en fin, ¿no? Masacres, genocidios y todo eso. Luego, también comenzar a descubrir que, como preguntaba Bea, ¿no? Tanto que podemos reconocer, y es tan importante, la condición de sujeto vivo de una montaña, también del COVID. Entonces, hemos descubierto, hemos ido indagando, hemos ido investigando y tal, que más allá de un fenómeno microscópico que se mete al cuerpo y todo esto, viene con una carga, digamos, tiene una hayu muy controversial, porque fíjense, si todo ahayu, toda forma de vida, y es un sujeto existente, pues tiene un lugar donde vive. ¿Ya? Entonces, por eso los pueblos antiguos han entendido muy bien estos niveles del Acapacha, Alajpacha, Mancapacha, ¿cierto? Por hablar en tierras altas, en los Andes. Es porque para nada el Mancapacha vendría a ser un infierno o algo así, nada. Simplemente hay una ecología de seres tan sagrados, tan importantes como cualquier otro, ¿no es cierto? El problema son los desórdenes y ya, ese es otro tema, pero que hasta los seres que pueden enfermarnos, dado algún desequilibrio o desorden, tienen su casita, ¿ya? Tienen lugares donde residen, ojos de agua, cuerpos de agua, vertientes, etcétera, etcétera, para dar un ejemplo. Sin embargo, el COVID no tenía casa. No tenía una casa. Estaba muy vinculado con lo que la humanidad, por generalizar así, ha terminado inventando o construyendo, o si quieren así, degenerando, ¿no? Entonces era un ahayo muy difícil, con el cual era muy difícil sostener una relación. Entonces emergió una sabiduría muy, muy linda, muy interesante. Han habido muchos reportes, investigaciones, que mostraban cómo en las comunidades hacían todo un acto para poderlos recibir, darle la bienvenida. ¿Eso qué significa un acto así? Significa planteártele cara a cara, no con un afán y una actitud agresiva, beligerante,
sino más bien hacerse ver, es decir, acá estoy, me llamo tal, esta es mi familia, mi comunidad, plantar la cara con respeto, con mucho cuidado, y sobre esa base, solo sobre esa base, despacharlo. ¿No es cierto? Es decir, es como, hay un fundamento hermoso que hasta eso tienes que agradecer porque es una forma de vida, pero también plantear que esto no es para que se quede. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque entendí que hemos entendido con todos los hermanos que el COVID debía trabajarse definitivamente y desde el principio, desde el plano afectivo, desde el plano espiritual, desde el plano energético, como quieran llamar, ¿cierto? Y si ya fue un desorden preocupante y doloroso de la respuesta que tuvo el Colegio de Médicos, el Colegio de Científicos, la Sagrada Casa de la Ciencia y no sé qué, aquí, porque era una vergüenza escucharles hablar, diciendo que seguimos esperando que nos dice el FDA, el no sé qué de Estados Unidos, que nos manden, ¿no? Nos bajen en línea. Si ya fue desordenada y caótica esa respuesta, pues ni cómo hablar del plano afectivo, espiritual, emocional, anímico, ¿no? Es, digamos, sobre todo como evidencia en la ciudad, cuando al mismo tiempo en determinados lugares de la ciudad, pero sobre todo en el campo, el tratamiento ha sido mucho más calmado porque sabían cómo, ¿no? Entonces, creo que hemos trabajado de inmediato apelando a las sabidurías, a las medicinas, a la conciencia de los pueblos antiguos, que hoy, por si acaso, nadie ya puede negar, están radicalmente presentes en las ciudades, ¿no es cierto? No es un asunto del campo. Y bueno, otro paréntesis, tampoco es un asunto de aculturarse, ¿no? De volverse indígena o no, ¿no? Eso podemos discutirlo en otra, no tiene nada que ver con tradiciones, costumbres y cosas así que solo responden a un grupo étnico, por ejemplo, no, son operadores cósmicos que están aquí y están en la Siberia y están en el Sahara y en la China, ¿cierto? Entonces, que por supuesto son operadores cósmicos que los pueblos antiguos han entendido en su plenitud y siguen entendiendo. En ese sentido, había que tempranamente echar mano de estas sabidurías, de estas prácticas, de estas relaciones para cuidar lo que el sistema de salud no estaba en condiciones de cuidar. Y por cierto, no es un problema psicológico, con esto cierro. No era un problema solo de depresión, era un problema de, a ver si me sirve esta idea, de que cuando te visita el bicho, tú tengas cuidado de no alimentarle, de no abrirle la puerta de tu vida y tu casa, siendo que uno de sus alimentos más preciados era el miedo, era la pelea, era la sospecha, es todavía, ¿no? El miedo, la sospecha, el rencor, el resentimiento, la rabia, etcétera, etcétera. La depresión, por cierto. Entonces, solo quería decir eso, ¿no? Que dentro de eso, en lo personal, he pasado por COVID, no he recurrido a los fármacos. En los días más críticos, he recurrido a dos medicinas fundamentales, y ahí la paradoja, ¿no? Alguien, espero no se ofenda, estamos en las redes, pero la paradoja es que no he dejado nunca de recurrir al tabaco, como en varias formas, no solo soplando, también hay pasta de tabaco, hay una serie de formas de recurrir a esta medicina que limpia radicalmente muchas cosas, y también el dióxido de cloro. Por cierto, el dióxido de cloro, lo hemos consultado, está pues radicalmente vinculado con lugares donde hay sal, porque son sales, ¿ya? Y estas sales, los salares, tienen sus propios guardianes y protectores. Entonces, hemos visto que el dióxido de cloro también tiene un ajallo muy lindo, muy protegido, ¿no? Por diferentes achachilas, sin ir más lejos, aquí mismo en el Salar de Uyuni, y hemos podido comprobar que sí,
el dióxido de cloro podía ayudar mucho y hemos emprendido una campaña también radical, sin estar en los medios, sin hacer grandilocuencia ni nada, ayudando a muchísima gente a que salga de la parte crítica. Principalmente la parte crítica, los días críticos, para evitar que se vaya a tener que, ¿cómo se llama?, internar y pedir una UTI, ¿no? Entonces, he pasado yo por lo mismo, recurriendo, decía yo, al tabaco y al dióxido de cloro, pero dije, bueno, ha sido una oportunidad para conocer el ajayo de esta enfermedad, y por supuesto que la atención no ha sido solamente de usar alcoholes y tal, sino prestar mucha más atención en el estado en que está mi corazoncito, en el estado en que están mis relaciones, para que no tenga un campo fértil de que alimentarse, ¿no? Repito, de odios, de miedos, de resentimiento, de cosas así. Ese es su buffet, digamos así, ¿no? No sé si pude responder. Sí, sí, y es interesante porque también nos planteas una mirada que tiene que ver más con nosotros, ¿no? Cómo hacernos cargo de esto, porque la pandemia y toda esta situación nos hace como muy dependientes de todo, ¿no? De que nos digan qué hacer, qué tomar, cómo... Y en realidad no sabemos qué hacer nosotros, algo que esté en nuestras manos, que nos haga hacer, nos permita hacernos cargo de nosotros en esta situación, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces ¿Te nos puedo planteas añadir algo? una idea. ¿Te puedo Sí, añadir claro, por algo? Es favor. que, me imagino que el tiempo apremia y no sé, podríamos hablar mucho, pero se me ocurre que para resumir todo esto, nos hemos hecho esta pregunta: ¿en qué momento en tu vida te visita algo así como el COVID? Esto es maravilloso, porque no solo te está poniendo en evidencia cómo está tu cuerpo físico, sino también cómo está tu cuerpo anímico. En resumen, cómo están tus relaciones. Quienes más, yo sospecho, por favor, no voy a dar aquí una hipótesis científica ni nada, pero por lo que he visto y hemos venido trabajando desde el año pasado, tengo la impresión de que las personas que más han sufrido, digamos, casos ya de tragedia, ¿no? Probablemente sus relaciones, el estado de sus relaciones, el orden de sus vidas estaba muy mal, ¿no? Entonces, no solamente era un asunto de enfermedades de base, qué sé yo, ¿no? Probablemente sabía dónde llegar este bicho, ¿me entienden? Quizá esto tiene que ver con las enfermedades en general, o sea, con el tema del COVID sí se agudiza de una manera muy fuerte, o sea, se hace visible de una manera muy fuerte. Pero también quizá tiene que ver con las enfermedades, o sea, cómo se alojan las enfermedades en nosotros, qué cultivo hay en nosotros, en nuestras relaciones, como tú decías, que permite que se desarrolle esto, ¿no? En mí y no en otra persona, o en otra persona y no en mí, ¿no? Entonces esto como que nos hace repensar, nos hace mirar no solo la pandemia, sino el tema de la sanación, el tema de la enfermedad. Nos propones algo muy interesante, como decía Marcela, una mirada que lo abarca todo, ¿no? Y desde esa mirada, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que revisar nosotros? O sea, ¿es alguien que nos tiene que venir a curar o necesitamos un guía, alguien que nos acompañe en nuestro proceso de sanación? Nos planteas algo realmente que nos abre la reflexión, ¿no? Nos invita a reflexionar, a mirarnos, a revisarnos, y más aún en este tiempo de pandemia. Te agradecemos muchísimo por todo lo compartido. Nos das paso para una próxima sesión. Han quedado muchos temas pendientes que sería interesante abordarlos. Pero bueno, el último cierre creo que es una invitación muy interesante. Solemos pedirle a las personas que invitamos, decir, bueno, ¿qué recomendarías a las personas que nos están viendo? Y quizá una síntesis de todo esto que nos has dicho, porque en realidad nos has dicho qué nos propones hacer, o sea, cómo
¿Qué nos invitas a hacer? ¿Cómo nos invitas a mirar todo esto, ¿no? Desde esto de que la medicina alópata no es excluyente, no es exclusiva, que no hay necesidad de que estos dos caminos se desencuentren, sino podemos complementar, podemos tener una mirada más grande, podemos hacernos cargo de algunas cosas. Entonces, para cerrar, invitarte a que de una manera muy más sencilla nos propongas algo, cómo podemos hacernos cargo de nosotros en este tiempo y en relación a la enfermedad, a eso de no estar bien, de este desequilibrio, de este desorden. Ya. Adelante. Dale, gracias. Yo, a ver, primero quisiera decir que no soy nadie, no soy quien para decir qué hacer, ¿no? Estoy aquí para compartir lo que hemos venido aprendiendo y haciendo con varios hermanos y hermanas. No pasa por mí, no es un tema que solo yo lo esté trabajando. Segundo, decir que si es que sienten algo en su corazón, que les resuene algo y sienten algún mínimo de sintonía con lo que he compartido, pues quizás hay algo interesante ahí. Es decir, estoy invitando a que no construyamos nuevas teorías ni nada, sino que activemos podría ser, ¿no? Podría ser que funcione de otra manera, podría ser que hemos venido descuidando varias cosas y podría ser el mejor momento para cuidarlas, pues, ¿no? Y no dejarlas descuidadas, ¿no? Luego decir que estoy convencido de que la sanación, las medicinas y la forma de atender COVID no pasa necesariamente o exclusivamente por un hospital y peor todavía una UTI, también está en las montañas, también está en ciertos lugares sagrados, ciertos lugares energéticos, donde podríamos acudir a pedir medicina, protección, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, ¿no? Entonces, en resumen, es esto, ¿no? O sea, vayan a la luz. ¿Qué significa ir a la luz? Es encontrar lo que está siendo dado. Hace unos días hablábamos con unas hermanitas que estaban totalmente agobiadas por la sensación de soledad. Y salió un mensaje hermoso porque decían los abuelos y las abuelas, no existe la soledad, no existe en absoluto la soledad. Es un fenómeno que por más de que se instale la sensación de que estamos solos, es un fenómeno que nos está dejando la constancia de que no estamos aceptando lo que se nos está dando. No estamos tomando lo que se nos está ofreciendo. La luz, entonces, puede ser no una idea romántica, mística o hippie, ¿ya? La luz es una existencia concreta, ¿cierto? Aquí está la luz. Por lo tanto, así como real y concreto es este fenómeno candente, latente que sostengo en la mano, también está allá en los cerros, en los lagos, en los lugares sagrados. La Paz está plagado de huacas importantes que pueden sanar, ¿cierto? Está plagado, hay más huacas que hospitales, creo. Y ahí está la luz. Significa no un acto, repito, así místico y raro, y misterioso o mágico, sino ve donde los abuelos y las abuelas están ofreciendo protección y sanación. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias por, bueno, yo me quedo con las relaciones, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que mirar nuestras relaciones, construir nuestras relaciones, nuestros vínculos y que no estamos solos, ¿no? Que no estamos solos. Gracias. Definitivamente. Gracias a ustedes y que haya lindo camino, que haya mucha fuerza, mucha esperanza y nos abrazaremos, pues para eso estamos también, ¿no? Que esto pueda ser una forma más de abrazar a quienes nos están viendo, ¿no? Muchas gracias.
Muchas Qué gracias. lindo ver, muchas gracias. Y yo me quedo con algo que dijiste, que hay que honrar este camino de ser mejores personas. Así es que nos has propuesto una invitación, que así sea. No estamos solos. Hay formas de mirar, podemos abrir nuestras miradas, podemos sentir que la vida fluye a través de nosotros y ver más allá, más allá. Es una invitación que nos haces y me encanta, porque en este tiempo necesitamos dejar de estar tan cerrados y tú haces una referencia a la luz y en este momento, en este tiempo, ver luz es absolutamente necesario. Así. Muchas gracias por este encuentro, de verdad ha sido muy lindo. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y nos abres la posibilidad nos dejas así como mucho, mucho, mucho que ver todavía, mucho que procesar y que sea en buena hora. Muchísimas gracias y agradecemos a todos su presencia, su compañía. Y gracias, Marce. Nos vemos en un próximo encuentro y agradecemos nuevamente a Bernardo, un invitado de lujo. Gracias, Ver. Ayaya, muchas gracias. Ayaya, buenas noches. Buenas noches, gracias.